¿Qué tal, amigo? Bienvenidos a vuestro canal. Salvo Salcedo. Si te dijera que ahorrando lo que ahorra la mayoría de las personas, jamás de los jamases llegarás a tener 100.000 euros reales, ¿me creerías? Muchos creen que guardar dinero en el banco es seguro, pero hay un fenómeno que se está comiendo tu esfuerzo. En este vídeo vamos a calcular cuánto se tarda realmente en pasar de 1.000 euros a 100.000 euros en tres escenarios, los cuales son ahorrando con y sin inflación, que es este fenómeno que os contaba, e invirtiendo. Y descubrirás por qué dejarlo en el banco es una trampa matemática y cómo la inversión es la única forma real de lograrlo. Vamos con esos datos. Bien, para que este análisis sea 100% realista, ¿vale? Con los ejemplos que vamos a ver, no me voy a inventar los números, nos vamos a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el cual los tenemos aquí, donde tenemos pues que para mujeres el salario medio bruto en España en 2023 fue de unos 25.500 euros, esto siempre es bruto, y el salario mediano 21.200. Y para los hombres fue de 30.300 y 25.000 euros. Nosotros para los datos vamos a hacer una media entre estos dos y sobre todo vamos a centrarlos en el salario mediano. ¿Y por qué nos centramos en el salario mediano y por qué no en el salario medio? Bien, la media es lo que vais a oír en casi todos los sitios, pero es una trampa. ¿Por qué? Porque la media suma todos los sueldos y los divide entre el número de personas que somos. ¿Cuál es el problema? Pues que si en una habitación hay 9 personas que ganan, imaginemos, 1.500 euros y entra un magnate multimillonario, la media dirá que todos en esa habitación son millonarios. Entonces, los sueldos extremadamente altos desvirtúan este resultado. Entonces, para ello vamos a coger el salario mediano. ¿Que cuál es el salario mediano? Muestra de una manera más acertada la realidad. Imaginemos que ordenamos a todos los trabajadores en una fila, desde el que gana menos hasta el que gana más, y cogemos justo el que hay en la mitad, ¿vale? Lo que se suele llamar el percentil 50. ¿Por qué lo usamos? Porque imaginemos que la mitad en España gana más de esa cifra y la otra mitad gana menos. Entonces nos quedamos con justo la persona que está en el medio. Es decir, refleja mucho mejor la situación del ciudadano a pie sin dejarse distorsionar por los súper ricos. Entonces, teniendo estos datos, nos vamos a fijar en el salario mediano, haciendo la media entre lo que ganan las mujeres y los hombres, y nos da aproximadamente unos 22.300 como salario mediano real en bruto, lo que es aproximadamente unos 1.500 euros al mes netos. También, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Estadística? Nos dice que los hogares aproximadamente suelen ahorrar entre un 10 y un 12% del sueldo. Por redondear, nosotros vamos a hacer el ejemplo teniendo en cuenta como si ahorráramos unos 200 euros al mes. Entonces, vamos a ello. Bien, aquí tenemos un simulador que he creado en el cual vamos a poder ver cuánto tardaríamos en llegar desde 1.000 euros, imaginemos que tenemos 1.000 euros en la cuenta, hasta 100.000 euros en varios escenarios, únicamente ahorrando y otro escenario que va a ser invirtiendo. Y en ambos escenarios vamos a ver cómo afectaría la inflación. Entonces, vamos con el primer escenario de solo ahorrando. Imaginemos que tenemos 1.000 euros en nuestra cuenta bancaria y queremos llegar a un importe objetivo de 100.000 euros. Y como hemos dicho, de manera realista, los hogares en España suelen ahorrar una media de unos 200 euros mensuales. Entonces ponemos un ahorro mensual de 200 euros. No vamos a rentabilidad anual, tenemos cero porque no invertimos este escenario solo ahorrando y vamos a tener en cuenta que no hay inflación en un mundo ideal, ¿vale? Entonces, en este caso tardaríamos 41 años con 4 meses en llegar a esos 100.000 euros. 41 años, es decir, media vida. Casi toda tu vida profesional vas a estar ahorrando para alcanzar esos 100.000 euros. Ahora bien, esto es en un caso real. ¿Qué pasa si nosotros metemos en la ecuación la inflación? Bien, pues según el INE también, la inflación media en España ha sido de un 2,1%. Nosotros vamos a ser generosos y vamos a poner que la inflación anual ha sido de un 2%. Realmente ha sido más, pero vamos a hacer el ejemplo con un 2%. Si nosotros en el simulador ponemos un 2% en la inflación anual, fijaos lo que sucede que nosotros nominalmente vamos a tardar el mismo tiempo en alcanzar esos 100.000 euros en nuestra cuenta, pero no es lo mismo los 100.000 euros de ahora con los 100.000 euros de 41 años que los tendremos en la cuenta. Es decir, la inflación ha hecho que ese poder adquisitivo, esos 100.000 euros en el futuro, valgan muchísimo menos. Más concretamente, equivaldrán a 44.000 euros de ahora.
Y sobre todo, con lo que quiero que nos quedemos en este vídeo es que el tiempo real necesario para alcanzar esos 100.000 euros de poder adquisitivo real, es decir, que los 100.000 euros dentro de 41 años sean los mismos 100.000 euros de ahora, va a ser inalcanzable. O sea, en un mundo real, nunca, nunca, jamás de los jamases, únicamente ahorrando los 200 euros mensuales, vamos a poder alcanzar un poder adquisitivo real de 100.000 euros. Nunca. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar ahorrando 200 euros mensuales todos los años, que equivale a 2.400 euros anuales. Si en el momento en el que nosotros tengamos en el banco 120.000 euros, por aquí en el año 49, o en el año 50, 49, 50, vamos a tener 120.000 euros. La inflación, que es el 2%, ese 2% son unos 2.400 euros. Entonces, la inflación va a hacer que esos 120.000 euros valgan 2.400 euros menos. Si nosotros ahorramos 2.400, nos quedamos a cero de poder adquisitivo real. Pero en los siguientes años, como ese 2% va a ser mayor a los 2.400 euros que estamos ahorrando, va a hacer que el poder adquisitivo real nuestro sea decreciente a partir del año 50. O lo que es lo mismo, nunca jamás de los jamases vamos a alcanzar 100.000 euros únicamente ahorrando. 100.000 euros de poder real. Los vamos a poder tener en el banco, obviamente, pero de poder adquisitivo real, en el futuro nunca vamos a poder tener 100.000 euros. Ya sabéis que en el futuro un coche valga más de lo que vale ahora mismo, pues si hacemos esa analogía de llevarnos este dinero desde ahora hasta el futuro, nunca vamos a poder alcanzar los 100.000 euros. Esto se entiende, ¿verdad? Bien, pues ¿cuál es la solución que tenemos de manera realista de combatir esta inflación? Pues la única solución que tenemos es invertir. Entonces, vamos a ver en el escenario en el que nosotros invirtamos qué sucedería. Bien, primero vamos a ver el ejemplo en un escenario idealista, sin inflación, ¿vale? En un escenario sin inflación, simplemente ahorrándolo, lo alcanzaríamos en 41 años con 4. Ahora imaginemos que nosotros invirtiéramos. Aquí es donde cambia el juego por completo. Es decir, ¿qué ocurre si en lugar de dejar esos 200 euros parados en el banco, los invertimos de forma, vamos a decir, conservadora y tenemos una rentabilidad anual del 5%? ¿Por qué digo del 5%? De manera histórica, pues la bolsa ha estado dando entre un 8 y un 10%. Pues imaginemos que nosotros vamos a invertir un poquito conservadores y vamos a ganar en una rentabilidad del 5% anual, por ser conservadores. Fijaos, de 41 años pasamos a 22 años. Es decir, tardamos la mitad de tiempo en alcanzar los 100.000 euros como poder adquisitivo real en un escenario ideal sin inflación. Ya con esto nos estamos dando cuenta de que invertir de manera conservadora es un cambio de juego total. Si no os queréis quedar atrás, si queréis tener un futuro digno en los tiempos en los que corren, suscribiros al canal, que poco a poco vamos a ir entendiendo todo el tema de la inversión y sobre todo a quitarnos ese miedo de lo que es invertir y a entender de por qué la inversión es la solución a nuestro futuro económicamente hablando. Bien, ahora imaginemos lo que decíamos en un escenario realista con inflación. Bien, pues en un escenario realista con inflación sin inversión ya vimos que es inalcanzable tener ese poder adquisitivo real de 100.000 euros. ¿Qué pasa si nosotros invertimos a un 5% anual, como dijimos? Pues que de inalcanzable pasa a que ya es alcanzable, a que ya tardamos 32 años en conseguir ese poder adquisitivo de 100.000 euros. Es verdad que son muchos años. En el canal vamos a ver alternativas para que estos años se acorten, de manera que gestionemos mejor nuestro patrimonio. Aquí lo estamos haciendo con una rentabilidad anual conservadora de un 5%. Tardaríamos 32 años. Lo que quiero que os quedéis con esto es que pasamos de inalcanzable, simplemente ahorrando sin invertir, a que invirtiendo de una manera conservadora ya es alcanzable el llegar a esos 100.000 euros. Es decir, la moraleja cuál es, que ahorrar es el primer paso, pero si no lo inviertes, estás perdiendo dinero cada día. Ahora imaginemos, por hacer otro ejemplo, que en vez de un 5% ganamos de manera anual un 8% si lo invirtiéramos la mayoría en renta variable o lo que ha dado la renta variable de media históricamente. Si ponemos un 8%, fijaos que de 32 años
pasamos a 23 años, simplemente con un 3% más de rentabilidad. Digo simplemente, pero sepáis que no es sencillo aumentar en 3% nuestra rentabilidad. Pero es algo que históricamente nos ha dado, entonces es totalmente viable conseguir ese 8% anual si lo invertimos de manera correcta. Entonces hemos pasado de simplemente ahorrar, aunque sea inalcanzable, tener esos 100.000 euros de poder adquisitivo real, a que con inflación y con una rentabilidad del 8% pasemos a unos 23 años y 7 meses de alcanzar ese poder adquisitivo de 100.000 euros. Ahora bien, estos son con datos realistas del INE, pero si alguien en vez de 200 euros puede ahorrar, imaginemos, 400 euros para invertirlos, pues vamos a pasar de 23 años y 7 meses a simplemente 15 años. Es decir, que con 200 euros más al mes que ahorremos, vamos a cortar 8 añazos el conseguir un poder adquisitivo real de 100.000 euros. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis entendido la importancia de invertir y no simplemente ahorrar. Si queréis que este simulador os lo cuelgue para que vosotros podáis hacer vuestros propios ejemplos y vuestras propias simulaciones, ponérmelo en los comentarios. Y como ya habéis visto, la diferencia entre guardar el dinero en el banco o ponerlo a trabajar es la diferencia entre no llegar nunca a tus metas o alcanzarlas en un tiempo considerable. Entonces, si te ha gustado esta simulación, déjame un buen like, suscríbete para no perderte los próximos análisis y vídeos y dime en los comentarios, ¿tú ahorras o inviertes? Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.